Hola a todos y todas, espero que estén súper bien, a pesar de que probablemente el fin de semestre debe estar duro. Mi nombre es Clara Pastene-Green, voy en quinto año y el día de hoy les voy a grabar la ayudantía de los trastornos de la glándula suprarrenal. La metodología es la misma de siempre, vamos a analizar distintos casos con preguntas alternativas. Va a haber un caso de insuficiencia suprarrenal, otro de síndrome de Cushing y la idea es ir dándole los tips para que puedan ir ahorrando tiempo en la prueba y algunos tips también que vayan a ser útiles en su práctica clínica. Recuerden que también está disponible el Instagram de la ayudantía si tienen alguna duda y hemos ido subiendo distintos esquemas, tanto de la unidad de gastro como la unidad de endocrino, por si todavía no los han visto. En este video vamos a tratar de responder algunas preguntas, como cuáles son los tipos de insuficiencia suprarrenal, cómo es el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal y qué diferencias hay entre la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Después, con el siguiente caso, vamos a ver cómo se configura el síndrome de Cushing y cuáles son las diferencias entre las distintas etiologías del síndrome de Cushing. Para comenzar, tenemos un caso clínico de una mujer de 48 años con antecedentes de hipotiroidismo primario y vitiligo, que es traída al servicio de urgencia por sus familiares por un cuadro de 48 horas de evolución de náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal difuso que luego evoluciona con compromiso de conciencia. Al examen físico de ingreso destaca una presión arterial de 85,38 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una temperatura de 38,3 grados, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y una saturación de 96% de oxígeno ambiental. También se realizó un hemoglucotest que daba un resultado de 60. Al examen físico también se destaca un PEC contraído, un llene capilar de 5 segundos, sensibilidad abdominal sin signos de irritación peritoneal y también destaca hiperpigmentación facial, de mucosa gingival y pliegues palmares. La primera pregunta que debemos plantearnos es ¿cuál es el diagnóstico sindromático? En este caso hay elementos centrales que si los vemos en conjunto tenemos que pensar en cierto cuadro. En ese sentido, un dolor abdominal difuso asociado a un compromiso de conciencia, hipotensión e hipoglicemia nos debe hacer sospechar en insuficiencia suprarrenal. Además, hay otros elementos que nos permitirán saber la etiología, tales como el antecedente de hipotiroidismo primario y vitiligo y el hallazgo de hiperpigmentación en el examen físico, pero ahondaremos en la etiología más adelante. La pregunta de este caso es la siguiente. De acuerdo a la viñeta clínica descrita, es correcto afirmar que A. Es esperable encontrar hipocalemia. B. Se está ante la presencia de un choque hipovolémico puro. C. El desencadenante más frecuente de este cuadro es la falta de adherencia al tratamiento. D. La hipoglicemia se explica en parte por aumento de la sensibilidad a la insulina. Y E. En esta paciente, el cortisol plasmático se normalizará tras la administración exógena de ACTH. Antes de ahondar en aspectos fisiopatológicos, es pertinente realizar un breve recordatorio sobre la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En esta imagen se ve el factor liberador de corticotropina o corticorrelina que se simboliza con las siglas CRH, que estimula la producción de adrenocorticotropina o ACTH, que es la hormona hipofisiaria de este eje. A su vez, la ACTH estimula la liberación de cortisol, que es una hormona secretada por la corteza suprarrenal. El cortisol ejerce los efectos de inhibición de asa larga, inhibiendo la secreción de ACTH y de CRH, siendo muy importante para la regulación de este eje la supresión a nivel hipofisiario. Por otro lado, la producción de andrógenos suprarrenales también está bajo el control de ACTH, pero ningún andrógeno es capaz de ejercer un efecto regulatorio sobre la secreción de ACTH y CRH. También es importante que la ADH, la hormona antidiurética, posee la capacidad de potenciar la secreción de ACTH inducida por CRH.
Y eso es, el cortisol posee la capacidad directa de inhibir la secreción hipotalámica de ADH porque actúa en las neuronas magnocelulares. Por lo tanto, en una condición de hipocortisolismo es esperable un aumento de la secreción de ADH. Y recuerden este dato, porque siempre que se plantee el síndrome de secreción inapropiada de ADH en contexto de una hiponatremia, se debe descartar un hipocortisolismo. Sobre los tipos de insuficiencia suprarrenal, estos se pueden clasificar principalmente en insuficiencia suprarrenal primaria e insuficiencia suprarrenal secundaria. La insuficiencia primaria se produce porque a nivel de la glándula suprarrenal hay algún problema. Existen diversas causas de este trastorno, pero la más conocida es la enfermedad de Addison, que es una condición autoinmune, que suele asociarse también a otros trastornos autoinmunes como los que tenía esta paciente. De las características fundamentales de la insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos que aparte de los niveles bajos de cortisol, la ACTH va a estar alta por una falta de retroalimentación negativa. Además, es importante reforzar que en este caso, la secreción de los tres tipos de hormonas producidas por la corteza suprarrenal se ve afectada. Es decir, hay un déficit de cortisol, de andrógenos y de mineralocorticoides. En el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, el problema es a nivel hipofisiario o menos común a nivel hipotalámico, aunque en realidad el caso más común de insuficiencia suprarrenal secundaria es la suspensión abrupta de tratamiento crónico con corticoides. Si recordamos, la administración crónica de corticoides suprime la secreción de ACTH. Si se dejan de consumir de un día para otro estos medicamentos, no hay una adaptación tan rápida y la persona cursará con niveles bajos de ACTH y de cortisol. Otras causas también son tumores hipofisiarios, que constituyen un panhipopituitarismo, dado que comprimen el tallo. Ahora bien, los adenomas no funcionantes generalmente generan un déficit de GH y de hormonas sexuales antes que de un déficit de hormona tiroidea o de cortisol. Una característica importante de la insuficiencia suprarrenal secundaria es que al no haber un problema en la glándula suprarrenal, la secreción de hormonas que más se ve afectada es la de cortisol y la de andrógenos, pero se respeta la función mineralocorticoide. Sobre el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos que las manifestaciones clínicas se desprenden de los siguientes tres elementos. Por un lado, el exceso de ACTH, por otro lado, el déficit de cortisol y finalmente la insuficiencia mineralocorticoide. El exceso de ACTH produce hiperpigmentación porque la ACTH en exceso puede unirse a los receptores de melanocortina tipo 1, induciendo la síntesis de melanina, especialmente en la piel y las mucosas. Y esto se puede ver específicamente en los pliegues de las manos o de los codos y en la mucosa oral. El déficit de cortisol produce diversas alteraciones. En primer lugar, la hipoglicemia. Recordemos que el cortisol es una hormona que estimula la producción de glucosa a nivel hepático. Cuando hay déficit de cortisol, por menor producción hepática de glucosa y también por un aumento de sensibilidad a la insulina, disminuye la glucosa del plasma. Otros síntomas que pueden manifestar los pacientes son las náuseas, anorexia y vómitos, que se producen por una activación en el área postrema a nivel del sistema nervioso central, y además se produce una alteración del control del apetito, donde hay una mayor tasa de descarga de neuronas anorexigénicas, que tienen receptores de glucocorticoides. Como habíamos mencionado previamente, el cortisol puede regular negativamente la secreción de ADH. Por ende, en hipocortisolismo nos podemos encontrar con una hiponatremia. Por último, dentro de los elementos centrales del hipocortisolismo, existe una disminución del tono vascular que produce una hipotensión. Ahora bien, la hipotensión no solo se explica por la falta de cortisol y también por la presencia de vómitos que reducen el BEC, sino que el déficit de aldosterona produce un balance negativo de sodio
y también una retención de potasio que se manifestaría como hipercalemia. En este caso, la paciente tenía hiperpigmentación, por lo que es sugerente que tenga una insuficiencia suprarrenal primaria. Y además tenemos el antecedente de otras enfermedades autoinmunes, por lo tanto es posible que estemos frente a una enfermedad de Addison. En este caso, el tratamiento crónico para mejorar la condición debería ser la administración de hidrocortisona y fluorocortisona para reemplazar el déficit de cortisol y de mineralocorticoides. Sobre el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal secundaria, hay algunos elementos que comparte con la primaria, principalmente los derivados del déficit de cortisol. Sin embargo, hay algunas diferencias. En este caso, como los niveles de ACTH son bajos, no va a haber una hiperpigmentación. Además, como no se debería ver afectada la secreción de aldosterona, tampoco debería haber hipocalemia y el compromiso hemodinámico por la hipotensión debería ser menos severo. Sin embargo, esto no implica que el cuadro no sea grave, porque en algunos casos la insuficiencia suprarrenal secundaria se puede asociar a la disminución de secreción de otras hormonas hipoficiarias, por ejemplo la hormona GH, la hormona de crecimiento, que también influye en el compromiso metabólico porque aporta a esta hipoglicemia. En este caso, la hipoglicemia puede ser de las partes más graves del cuadro. Entonces, las características que nos permiten diferenciar la insuficiencia suprarrenal secundaria a la primaria principalmente es la ausencia de hiperpigmentación y de hipercalemia, una hipotensión menos marcada y una mayor gravedad por compromiso metabólico. Retomando la pregunta inicial, la alternativa correcta era la C. Veamos qué decían las otras alternativas. La A decía que es esperable encontrar hipocalemia, pero esto no es cierto, porque estábamos frente a un caso de insuficiencia suprarrenal primaria, donde el déficit de aldosterona nos podría hacer encontrar una hipercalemia. La B tampoco es correcta porque no estamos ante la presencia de un choque hipovolémico puro a causa de los vómitos, sino que también hay un componente de disminución del tono vascular y de pérdidas renales de sodio que contribuyen al desarrollo de esta hipotensión. La C y la E hacen referencia a una insuficiencia suprarrenal secundaria. La C dice que el desencadenante más frecuente en este caso sería la falta de adherencia al tratamiento, pero eso no es cierto, dado que la falta de adherencia al tratamiento con corticoides o la suspensión abrupta nos haría pensar en una insuficiencia suprarrenal secundaria con niveles bajos de ACTH. Y en este caso, como el trastorno probablemente está a nivel de la glándula suprarrenal, el trastorno no se va a corregir administrando ACTH sintética, porque no es que tengamos una baja producción de ACTH a nivel hipoficiario. Veamos el siguiente caso. Ahora tenemos una mujer de 35 años sin antecedentes mórbidos, que consulta por aumento de peso alrededor del abdomen y en su rostro, a pesar de mantener una dieta saludable y ejercicio regular. Además, ha notado que su piel ha vuelto más delgada y propensa a los hematomas y ha experimentado un crecimiento excesivo de vello facial. Al examen físico se encuentra levemente hipertensa, con una frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal y afebril. Usted sospecha síndrome de Cushing, por lo que solicita el test de supresión con dexametasona, cortisol urinario y cortisol salival nocturno. Sobre este síndrome, es clave reconocer signos y síntomas y por qué se producen. Pero también es importante identificar la etiología, lo que abordaremos analizando la siguiente pregunta. En relación al caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Es mandatorio realizar una resonancia magnética de silla turca en un paciente que presenta cortisol urinario elevado, desde Nugent elevado y ACTH disminuida. B. Se debe sospechar un tumor productor de CRH en un paciente con hipercortisolismo confirmado
que no logra aumentar la secreción de cortisol a los 30 minutos posteriores a la administración de una dosis estándar de CRH y que presenta una muestra de ACTH petroso periférico mayor a 2. C. La hipertensión se explica por un exceso de aldosterona que activa los receptores MR. Y D. En un paciente con varios signos sugerentes de síndrome de Cushing, el encontrar una hiponatremia e hiperosmolaridad plasmática confirma el diagnóstico sindromático. Tenemos que el síndrome de Cushing e hipercortisolismo produce una serie de elementos clínicos donde uno de los más específicos es la aparición de estrías violáceas en el abdomen. Esto se produce por un aumento de actividad proteolítica y una disminución de la actividad proteogénica por parte de los glucocorticoides en la piel, que implica una pérdida de colágeno y de elastina. Por otro lado, también tenemos otros efectos derivados del aumento de los glucocorticoides, donde uno de los más importantes además es la insulinoresistencia, que es bastante característica, y se produce por un aumento de las adipoquinas del tejido adiposo que favorecen la aparición de esta insulinoresistencia. Además, hay una atrofia de la piel y de la musculatura. Por lo tanto, estos pacientes suelen tener obesidad central, pero las extremidades las tienen bastante delgadas. Y eso también se vincula con este aumento de la actividad proteolítica. Por otro lado, otra manifestación bastante frecuente es la osteoporosis, dado que el aumento de corticoides suprime la actividad de los osteoblastos, que eran los encargados de regenerar esta matriz ósea. También puede haber hipogonadismo porque se suprime la secreción de LH y FSH. De hecho, esta es la razón de por qué muchas deportistas de alto rendimiento que se someten a niveles elevados de estrés y de cortisol muchas veces desarrollan amenorrea. En el caso contrario de la insuficiencia suprarrenal, tenemos que aquí hay una supresión en la secreción de ADH, porque los glucocorticoides en exceso provocan una supresión a nivel central en el hipotálamo. Esto podría pensarse que se traduce en una diabetes insípida central. Sin embargo, este efecto clínico se ve disminuido porque hay una excesiva retención de sodio y de agua. Pero esto no es producido porque hay un aumento de la aldosterona, sino que porque es tanto el exceso de glucocorticoides que se satura esta enzima que lo que hace es convertir cortisol en cortisona. Y la cortisona no es un metabolito que pueda activar el receptor MR. Sin embargo, cuando esta enzima se satura, el cortisol mismo es el que activa el receptor de MR, pudiendo conducir a hipocalemia o alcalosis metabólica como consecuencia de un exceso de activación del canal ENA. Y entonces esta retención de sodio, en conjunto con un aumento del tono vascular, van a contribuir al desarrollo de hipertensión arterial. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta el síndrome de Cushing como diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. Además, pueden haber otros signos y síntomas producidos por exceso de andrógenos suprarrenales, donde el principal de ellos va a ser el hirsutismo, el acné y la irregularidad en el ciclo menstrual. Por otro lado, podríamos encontrarnos ante la hiperpigmentación siempre y cuando el hipercortisolismo sea producido por un exceso de ACTH. Por lo tanto, resumiendo, en una persona con varias alteraciones metabólicas, como hipertensión, obesidad central, hiperglicemia, pero que presenta algunas particularidades como esta atrofia muscular de las extremidades y otros signos más específicos como las estrías violáceas y el hirsutismo, siempre debemos sospechar el síndrome de Cushing y nuestra siguiente tarea es determinar la etiología. El primer paso para estudiar la etiología es que efectivamente se trate de un hipercortisolismo donde hay un aumento de la producción de cortisol y no por otras alteraciones
como la conversión periférica de cortisona a cortisol aumentada, o por cambios en el transporte del cortisol, que sería un pseudo-Cushing en realidad. El pseudo-Cushing se ve en estados de hipoalbuminemia, en estados donde aumenta el estrógeno como el embarazo, o en estados de alcoholismo crónico u obesidad porque aumenta la conversión de cortisona a cortisol. Otro caso de síndrome de Cushing que no constituiría un hipercortisolismo es la aparición de este síndrome por la administración prolongada de glucocorticoides exógenos que se ocupan para el tratamiento de algunas enfermedades inflamatorias crónicas como las enfermedades reumatológicas. De hecho, a nivel global, esta es la causa más común de síndrome de Cushing. Pero, para evaluar si efectivamente hay hipercortisolismo, se pueden pedir los siguientes tests. Por un lado tenemos el cortisol libre urinario, el cortisol salivar nocturno, acompañado de este famoso test de Nugent o test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Este test se basa en que una persona que no tenga sobreestimulada de base la producción de cortisol, al administrar de forma exógena una dosis baja de un corticoide como es la dexametasona, el eje debería suprimirse. Entonces, si la medición del cortisol AM es mayor a 1,8 microgramos por decilitro, se confirma el diagnóstico de hipercortisolismo. Una vez que se confirma el hipercortisolismo, la siguiente pregunta es si es un hipercortisolismo ACTH dependiente o independiente. En el caso de que sea un hipercortisolismo ACTH independiente, presentará disminuidos los niveles de ACTH en el plasma. Y aquí hay varios diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, podría ser un adenoma de la corteza suprarrenal, un cáncer, una hiperplasia suprarrenal o también un tumor productor de cortisol ectópico, pero eso ya es menos frecuente. Y para estudiar estos tumores se sugiere solicitar un examen contrastado como es un TAC de abdomen. Pero ¿qué ocurre si la ACTH está aumentada? En ese caso estaríamos en contexto de un hipercortisolismo ACTH dependiente, donde existen tres posibilidades diagnósticas. En una de ellas tenemos un exceso de ACTH secundario a un adenoma hipofisiario productor de corticotropina, que es lo que se conoce coloquialmente como enfermedad de Cushing. Recuerden no confundir el síndrome de Cushing, que es un término más global que involucra diferentes diagnósticos diferenciales, con la enfermedad de Cushing, que es este adenoma hipofisiario. También podría haber un exceso de ACTH por secreción ectópica de ACTH o por producción ectópica de CRH. Y para diferenciar estas etiologías existen otros test que nos van a aumentar al diagnóstico. Por un lado, tenemos el test de supresión con altas dosis de dexametasona. Es importante recalcar que si existe un tumor hipofisiario que produce ACTH, con una dosis baja de dexametasona no se va a suprimir el eje, porque en la enfermedad de Cushing estas células corticotropas están desensibilizadas. Sin embargo, cuando hay un aumento significativo del cortisol, es decir, si se aumenta mucho esta dosis de dexametasona, sí debería activarse este eje y los niveles de cortisol deberían disminuir a un 50% del basal. Pero ¿qué ocurre en el caso de los tumores ectópicos productores de ACTH o los tumores que producen CRH de forma ectópica? Dado que no forman parte del eje, estos no deberían suprimir y no debería bajar el nivel de cortisol mayor a un 50% respecto al basal. Sin embargo, en los tumores productores de CRH ectópico, algunas veces pueden suprimir con dosis altas de dexametasona, dado que estimulan la producción de ACTH endógena, que sí es suprimible por estos corticoides. Otro test es la prueba de estimulación con CRH, que consiste en la medición de cortisol y ACTH a los 30 y 60 minutos posterior a una inyección con una dosis estándar de CRH.
donde el test es positivo si es que aumenta un 50% la ACTH y un 20% el cortisol, que sugiere una sensibilidad al control del eje. Por lo tanto, si es que este test es positivo, también va a ser indicativo de la enfermedad de Cushing. Pero, en el caso de los tumores productores de ACTH ectópica, como están fuera de este eje, no se va a lograr aumentar ni la secreción de ACTH ni de cortisol. Y tampoco debería verse este aumento en un tumor productor ectópico de CRH. La última prueba consiste en la medición en el seno petroso y en niveles periféricos de ACTH. ¿Y cómo se hace esto? Se toma una muestra colocando un catéter venoso dentro del seno venoso petroso inferior, donde normalmente drena el contenido hipoficiario. Entonces, un nivel de ACTH petroso periférico mayor a 2 significa que hay más ACTH a nivel central que en la periferia, por lo tanto es indicador de una enfermedad de Cushing o de un tumor ectópico productor de CRH que estimula a su vez la producción endógena de ACTH. Pero si es que este test da un resultado menor a 2, significa que la mayor concentración de ACTH no está a nivel de la hipófisis, sino que está a nivel periférico por un tumor ectópico. Por lo tanto, cuando este test es menor a 2, podemos decir que el problema es que hay un tumor productor ectópico de ACTH. Resumiendo los hallazgos de laboratorio, tenemos que ante un nivel aumentado o normal de ACTH, pero es un nivel falsamente normal en el fondo, que suprime con altas dosis de dexametasona y que además es positivo ante esta prueba de CRH y que la relación ACTH en el seno petroso periférico es mayor a 2, estamos frente a este tumor hipoficiario que produce la enfermedad de Cushing. Pero cuando la prueba de dexametasona a altas dosis no suprime, cuando también tenemos una prueba de CRH que es negativa, donde no aumentan los niveles de cortisol y donde la concentración de ACTH es más alta a nivel de la hipófisis que a nivel periférico, estamos ante un tumor productor de CRH ectópico. Por último, tenemos que si el test de alta dosis de dexametasona no suprime y que tampoco es positiva la prueba de administración de CRH y la concentración de ACTH más alta a nivel periférico que a nivel del seno petroso, estaríamos ante un tumor ectópico productor de ACTH. ¿Y qué imagen nos serviría en estos casos si estamos pensando en una enfermedad de Cushing? Tenemos que ir a buscar el tumor en la hipófisis, por lo tanto una resonancia magnética de silla turca nos podría servir. Pero en el caso de algún tumor ectópico productor de ACTH o SRH, sería más útil una imagen de abdomen para buscar ese tumor ectópico. Por último, volviendo a la pregunta del caso, revisemos cuál era la alternativa correcta. La A decía que es mandatorio realizar una resonancia magnética de silla turca en un paciente que presenta cortisol urinario elevado, test de Nugent elevado y ACTH disminuida. No obstante, a pesar de que tenemos un hipercortisolismo, si la ACTH está disminuida, sería un hipercortisolismo ACTH independiente. Por lo tanto, estaríamos pensando en que el problema está a nivel de la glándula suprarrenal y lo más conveniente sería pedir una imagen de abdomen en lugar de una resonancia magnética de silla turca. La C decía que la hipertensión se explica por un exceso de aldosterona que activa los receptores MR. Pero esto también es falso, porque no es que haya un aumento en la aldosterona, sino que el exceso de cortisol es el que satura esta enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que convierte el cortisol en cortisona. Entonces el exceso de cortisol mismo es el que activa el receptor MR.
La D decía que en un paciente con varios signos sugerentes de síndrome de Cushing, el encontrar una hiponatremia e hipoosmolaridad plasmática confirma el diagnóstico. Pero esto es falso, porque si bien los corticoides poseen un efecto inhibitorio sobre la secreción de ADH, el efecto que se genera a nivel del el receptor mineralocorticoide aminora este fenómeno, por lo que incluso los pacientes podrían presentar una leve hipernatremia. Y por último, la correcta era la B, que decía que se debe sospechar un tumor productor de CRH en un paciente con hipercortisolismo confirmado que no logra aumentar la secreción de cortisol a los 30 minutos posteriores a la administración con una dosis estándar de CRH, lo que sería cierto porque si este tumor no es parte de este hipotálamo hipófisis, no debería aumentar más de un 20% la secreción de cortisol. Y dado que esta producción ectópica de CRH estimula la producción de ACTH endógena, sí deberíamos encontrar una mayor concentración de ACTH a nivel de seno petroso que en la periferia. Para resumir sobre el síndrome de Cushing, siempre vayan desde los elementos clínicos, después para confirmar el diagnóstico descartar causas de pseudo Cushing y una vez que se confirma este hipercortisolismo gracias a este test con supresión de 1 miligramo de dexametasona o test de Nugent, nos vamos a estudiar la etiología donde nuestro trabajo es dividir al hipercortisolismo en uno que sea ACTH independiente o ACTH dependiente, y si es ACTH dependiente existen otros test para ver si el problema es a nivel de la hipófisis o hay algún tumor que produce secreción ectópica. Muchas gracias por su atención y recuerden de nuevo que cualquier duda la pueden realizar a través del Instagram de la ayudantía.